Muy buenos días. Desde la Coordinación de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura de la Universidad La Gran Colombia, agradecemos su participación en este espacio de reflexiones sobre el diseño y la gestión del territorio que se propone desde el Grupo de Investigación, Diseño y Gestión del Hábitat Territorial. El tema que nos reúne el día de hoy es el tema de la gestión social del territorio. Enviamos un saludo especial y agradecemos a la instancia administrativa de la universidad de este espacio, al doctor Marco Tulio Calderón Peñalosa, rector de la universidad, al doctor Hernán Alejandro Olano García, vicerrector de la universidad, y al arquitecto Francisco Beltrán Rapalino, decano de la Facultad de Arquitectura. El día de hoy nos acompañan el arquitecto Fabián Alonso Sarmiento y el arquitecto Oscar Bravos. Ellos son muy interesantes con relación a la gestión social del territorio. Primero nos va a acompañar con su ponencia el arquitecto Fabián. Él es arquitecto y magíster de urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia, consultor en diseño urbano y arquitectónico, catedrático de la Universidad Católica de Colombia y de la Pontificia Universidad Javeriana, investigador y docente de la Universidad La Gran Colombia, miembro del Grupo de Diseño y Gestión del Hábitat Territorial e integrante del Grupo de Estudios Urbanos Territoriales de la Universidad Nacional. Nos va a acompañar con su ponencia La construcción social del borde urbano, caso de estudio, barrio Sierra Morena, Usme, Bogotá, Colombia. Arquitecto, bienvenido. Le doy la palabra. Gracias, arquitecta Viviana. Muy buenos días para todos. Agradecemos como siempre la invitación a poder compartir esta clase de trabajos que desarrollamos precisamente al interior de nuestra universidad, La Gran Colombia, y que tenemos la oportunidad obviamente de interactuar y de construir con muchas otras personas que permiten precisamente el desarrollo adecuado de la interacción que podemos lograr dentro de estas dinámicas de investigación. Este proceso que vamos a presentar el día de hoy es el resultado de un trabajo de discusión conjunto de un equipo mucho más grande, por supuesto, tengo la oportunidad de presentarlo hoy, pero está apoyado en el conocimiento y en el esfuerzo de todo el equipo de trabajo que se ha armado con la Universidad Católica de Colombia desde los últimos 3 años y con el equipo que tenemos del semillero de investigación que está en la Universidad de Colombia. El semillero se llama Bordes Urbanos y Hábitat Sostenible y son básicamente nuestros estudiantes de la universidad trabajando desde sus proyectos de grado y desde sus intereses de investigación y su formación, que también han ido contribuyendo en muchas de estas dinámicas que vamos a ver el día de hoy. La charla del día de hoy la hemos llamado la construcción social del borde urbano, y voy a hacer una primera parte muy enfocada precisamente en la configuración teórica, en las reflexiones de los problemas, en los marcos y los enfoques que nos han llevado a este proceso. Y luego vamos a poder observar algunos elementos que hemos aplicado y hemos empezado a interactuar con las comunidades precisamente en estas áreas de borde. El estudio de caso es el barrio Sierra Morena en Usme, Bogotá, haciendo la claridad de que en Bogotá hay 2 barrios Sierra Morena, uno está en Ciudad Bolívar, el otro está en Usme. Y este que se encuentra en Usme pues tiene una serie de dimensiones muy interesantes, formado precisamente a partir de un germen que se da en el territorio desde 1984-85, y que empieza a generar la transformación de aquellas haciendas de borde que eran rurales en espacios de apropiación y de desarrollo urbano. Vamos a empezar un poco entonces planteando que es un territorio con una cantidad de situaciones y de complejidades en un tejido de carácter irregular, no solamente urbano, sino también rural, donde existen una cantidad de recursos y de situaciones muy fuertes, muy interesantes, en un territorio rico en suelos agrícolas que se ha ido consumiendo poco a poco por el valor que se le da a los territorios urbanos. Dentro de esa dinámica, este proceso particularmente se trata de aproximarnos precisamente a esta lucha, a esta dicotomía que podemos estudiar entre lo urbano y lo rural, y en estas situaciones en las que hemos catalogado siempre los espacios de borde como unos espacios negativos, la informalidad, el deterioro, la baja calidad de vida, la destrucción de muchos de los espacios, de los recintos naturales que tenemos en nuestras ciudades y que marcan una de las pautas sobre las cuales esta primera mirada nos llevó a decir estos lugares son críticos y necesitamos intervenir. Pero de la misma manera, una vez allí, tenemos que entrar a buscar también cuáles son esos potenciales
en un área que tiene procesos capaces de equilibrar muchas de las dinámicas que hoy en día están en crisis, especialmente hoy en este sistema de COVID, en esta situación de irregularidad que nos está marcando y en ese pensamiento en el cual las personas han empezado a preguntarse dónde se encuentra el alimento, dónde están las actividades para que yo pueda acceder a mi parte laboral sin tener que desplazarme durante horas dentro de los sistemas complejos de la ciudad, por más que hagamos tecnológicamente eficientes ciertas cosas. No es lo mismo que poder hacer un marco de apropiación y de desarrollo de la vida y de la calidad de vida de las personas a partir de las cualidades que presentan los territorios. Y en ese marco, los bordes urbanos, sin ninguna duda, presentan un enorme potencial de equilibrio y de oportunidad para estas familias. Voy a hacer un marco muy amplio y pues voy a salir un poco en la escala de esta idea del borde para entendernos como Latinoamérica, como uno de estos grandes bordes del mundo. Hay que entendernos como parte de este elemento, de este sistema en el que nosotros somos parte de una enorme periferia que concentra el poder en los países del norte, en los países europeos, y que lleva o conlleva a los países latinoamericanos a generar una serie de dinámicas de luchas sociales y de complejidades dentro de la manera en la que disponemos y organizamos nuestros propios territorios. Eso plantea dos escenarios, uno de extrema pobreza, que es un marco complejísimo dentro de nuestra estructura, 9.2% entre los 15 países que podemos analizar en Latinoamérica presentan en su población una extrema pobreza, o sea, realmente no tienen ni qué comer, no tienen cómo acceder a una oportunidad, y eso plantea obviamente unos desequilibrios muy complejos en ciudades que ya no son capaces de reaccionar a la gran cantidad de poblaciones que están buscando estas necesidades dentro del marco de las ciudades. Pero ese es el extremo, porque además hay que empezar a revisar qué pasa con la pobreza. Y es que en estos mismos países encontramos el 30.9% de la población total vinculada a este fenómeno de pobreza. Eso quiere decir que gran parte de la población se encuentra en un desequilibrio que se ha marcado por estas enormes dinámicas de explotación de recursos, de explotación de capital humano, pero que no han logrado vincularse a las capacidades y a las lógicas sobre las cuales nuestros territorios tienen la riqueza para permitirle el desarrollo humano y las calidades y cualidades de cualquiera de las personas que se pueden ubicar dentro de sus territorios. Y aquí no estoy hablando todavía de la periferia específicamente de nuestra ciudad, sino de esta gran periferia que en lo que nos ha convertido de alguna manera a nosotros en Latinoamérica. Esta situación pues, nos lleva a plantear cómo dentro de los procesos de desarrollo de la ciudad, cómo en los desarrollos precisamente de expansión que se han producido a lo largo del siglo XX y comienzos del siglo XXI, empiezan a mostrar esa tendencia de construcción fragmentada de la periferia. No es un sistema de orden en el cual se hayan realmente organizado las planeaciones de sus espacios, no es una lógica consciente desde la apropiación y las capacidades de las personas. Es una especulación del uso del suelo, es una especulación de la calidad y las condiciones que presentaban aquellos terrenos de una sabana, que si ustedes observan en el primer gráfico de 1907, toda esa mancha gris que hoy en día define de alguna manera la silueta de nuestra metrópoli bogotana, eran haciendas de cultivo y de producción de un altísimo rendimiento, trigo, sorgo, papa, una cantidad de alimentos que permitían de alguna manera desarrollar actividades y que se concentraban nuevamente en estos núcleos, en este momento aquí visualizando estas áreas urbanas que concentraban básicamente al poder de control de esos territorios que venía del marco español. Esos territorios van a crecer, van a exponenciarse y van a empezar a dimensionarse a partir de dinámicas en el territorio donde la periferia y los bordes empiezan a extenderse de manera fragmentada. No es que empiece un solo núcleo y empieza a agrandarse ese marco que define la ciudad, sino que es en el marco del brinco, en el salto que se da dentro de los terrenos, dentro de una imposibilidad estatal de controlar el crecimiento, que empiezan a generarse barrios en diferentes lugares, en diferentes situaciones, sin el acceso a los servicios básicos, a los recursos básicos, y vinculados básicamente a una promesa de movilidad con un bus o con un vehículo que tomaba mucho tiempo para llegar allí a través de una trocha que estaba muy lejana. Este marco es el marco sobre el que crece Bogotá durante todo el siglo XX y va a terminar decantando básicamente en este último plano que ustedes están visualizando allí, sobre una estructura compleja, densa,
que sea contenido básicamente por los elementos geográficos que nos contienen a nosotros, que son los cerros orientales y el río Bogotá, en un marco de presión sobre el valor del suelo que ha llevado precisamente a aquellas poblaciones que se desplazan a esta clase de urbe a ubicarse en los lugares más vulnerables, aquellos que están alejados nuevamente para seguir desarrollando este proceso a saltos, a brincos, tratando de encontrar una oportunidad para su hábitat y para su desarrollo. Sin embargo, cuando bajamos un poco más la escala y lo vamos a visualizar un poco, encontramos esta área de trabajo que entonces vamos a explicar un poco el día de hoy, de donde decantan algunas de estas situaciones, y empezamos a visualizar cómo en los años 90 encontramos unas áreas y unos procesos de construcción precisamente de una zona de protección que es el Parque Entre Nubes, y una serie de situaciones geográficas donde el marco último que tenían era la vía precisamente, un sistema de ocupación a saltos, vuelvo y repito, no solamente en la noción macro del territorio, sino en la noción micro de la manzana. Un vecino, otro vecino, que iban saltando, iban construyendo sus hogares dentro de esta situación. Esto nos lleva a un planteamiento inicial y a una preocupación inicial, y es que al aproximarnos al problema del borde, tenemos que plantear tres situaciones que son demandantes y claras a la hora de enfrentar nuestros problemas de ciudad. El desarrollo actual, bajo los modelos actuales de desarrollo, son insostenibles. Son procesos de consumismo de un suelo que tiene un valor en otros estados, no solamente en la ubicación de la vivienda. Hay un agotamiento extremo de los recursos. Hemos dado prioridad a los sistemas urbanos, pensando que el sistema urbano es absolutamente autónomo. Y la realidad es que el territorio que sostiene este elemento urbano es el resto que estamos agotando y consumiendo cuando empezamos a crecer áreas urbanas de una manera irregular, cuando acabamos con nuestros ríos, cuando transformamos esas zonas rurales que permitían la alimentación y las hemos convertido en urbanización. Y a la vez se presentan claramente dentro de estas áreas una serie de procesos de lucha social vinculados a esa intencionalidad de ser incluidos dentro de un sistema que ha marginalizado a gran parte de la población y que está completamente vinculado a unos desequilibrios precisamente dentro de una seguridad alimentaria que es una promesa y un objetivo de todos los objetivos del desarrollo sostenible, incluso que marca las Naciones Unidas y el desarrollo de las grandes ciudades durante los últimos años. Esto nos va a llevar a ¿qué? A entender esta área y a empezar a acercarnos para comprender cuál es el valor de este borde, entender que tiene unas divisiones políticas, donde tenemos en este caso esta pequeña unidad que les estoy mostrando, que es donde hemos podido trabajar con el grupo, con el semillero también, de estos tres barrios, el Alfonso López, el Gran Yomasa y el Danubio, que son estas grandes zonas dentro de las cuales se encuentra nuestro barrio y que presenta una población aproximada de 345.000 habitantes en una pieza muy pequeña, es decir, que es una pieza extremadamente densa, con un equilibrio más o menos entre hombres y mujeres, pero donde tal vez lo que hay que destacar más es el dato que se encuentra en la parte inferior, donde tenemos aproximadamente 12.000 desplazados en los últimos 5 años entre campesinos e indígenas de diferentes etnias. Incluso esta es un área muy vinculada a algunos de los procesos de desplazamiento del Chocó, o sea que también tenemos alguna población afro que no ha podido ser censada porque se encuentran en espacios muy complejos y muy inseguros que no permiten precisamente la accesibilidad en un miedo tanto de la sociedad estructurada como de esta población que trata de blindarse del efecto negativo que puede generar dentro de estas dinámicas de intercambio en la información. Esto pues básicamente nos va a llevar a nosotros a sentarnos con la comunidad y a plantear unas primeras hipótesis de aproximación. Y en esa hipótesis de aproximación plantear una metodología que llevamos varios años ya trabajando en ella para tratar de construir esa noción de transformación del borde. Básicamente la idea es poder generar una consolidación del borde y alcanzar procesos de equilibrio y de equidad que puedan ser sostenibles en el tiempo. ¿Cuál es nuestra idea, nuestra hipótesis? Básicamente que si logramos hacer que tres componentes de ese territorio o de ese espacio geográfico, que son el territorio en términos físicos, la comunidad y el capital social, pueden de alguna manera generar una serie de interacciones que faciliten o posibiliten desde una dinámica de sostenibilidad ambiental, social y económica, una serie de procesos y de fases que permitan transformar estos territorios en diferentes situaciones.
Así como enfatizo acá de alguna manera la primera fase, que es una fase que terminamos ya el año anterior, donde se aproximaba uno al concepto del borde, a las condiciones y a las cualidades, a la población, a la construcción de diferentes herramientas conjuntamente con la población. Ahora es necesario empezar a preguntarnos cómo podemos llevar a la segunda fase, cómo podemos hacer operativo este conocimiento y este capital que encontramos dentro del marco general del espacio geográfico. Es así que tendríamos que entrar entonces dentro de una estructura de pensamiento a plantear este concepto de transformación social del borde urbano en tres dimensiones centrales: la dimensión conceptual del hábitat, la de la transformación social del espacio y la determinación de los bordes territoriales. Cada uno de ellos pues tiene una serie de interacciones y de dimensiones que permiten de alguna manera hacer efectivo o legible el territorio, y por lo tanto, a partir de esos elementos es que esperamos poder operar efectivamente en el espacio geográfico. Esto nos va a llevar ¿a qué? A ese proceso de sostenibilidad, a ese proceso de equilibrio dentro del cual podríamos desarrollar con la comunidad, o estamos en aras precisamente de esta discusión con la comunidad, de la construcción de la estrategia de compacidad, o sea, desarrollar procesos en los cuales la población pueda acceder de una manera simple, fácil, rápida a las necesidades que tiene, a la capacidad de carga, la comprensión de la misma población de qué podemos explotar, qué podemos generar con nuestros recursos, y obviamente un elemento que nos ha llamado muchísimo la atención precisamente en nuestras discusiones con la comunidad y con la academia, y es la construcción de una gestión comunitaria. Romper el ciclo de pensamiento de que la gestión se produce únicamente del Estado hacia abajo y pensar cómo desde las necesidades de la comunidad, desde el conocimiento de sus propios territorios, es la comunidad quien debe propender por el cambio y por la gestión y el mejoramiento de sus espacios geográficos, incluso por la protección de los valores y los elementos esenciales que hacen parte de este proceso. Esto nos permitió de alguna manera, a través de una serie de reflexiones y de procesos, construir unas matrices dentro de las cuales desarrollamos valores cualitativos y cuantitativos que hemos trabajado con la comunidad. El día de hoy solo hablaré un poco de las generalidades, pero quiero que observemos muy bien que para poder construir esta clase de procesos se necesita una guía, una estructura de pensamiento y una serie de acciones que permiten precisamente esa transformación. Nuestra primera acción ha sido precisamente el taller, la posibilidad del intercambio, del trabajo con las personas, y en esa situación una serie de variables y unas preguntas que van guiando poco a poco hacia dónde queremos y hacia dónde quisiéramos ese cambio o ese desarrollo. Y cuando digo que queremos, no me refiero al grupo de investigación, sino al grupo de la comunidad que a través de nosotros empieza a darle forma a esta intencionalidad proyectual del territorio. Eso lo hemos hecho en los diferentes talleres, han sido diferentes preguntas en diferentes escalas para tratar de organizar y estructurar una agenda, porque tal vez allí es donde es más difícil trabajar con las comunidades. Siempre hay intereses muy diversos, pero si se logran alinear estos intereses y se pueden desestructurar los capitales y los esfuerzos, es posible transformar estas situaciones en procesos mucho más estructurados. Esto nos va a llevar entonces ¿a qué? A un proceso interesante de interacción con las poblaciones. Hemos trabajado con 3 grupos focales básicamente durante este tiempo. Hemos trabajado con los chicos, hemos organizado una serie de procesos y de talleres con grupos de niños entre los 4 y los 15 años, organizando diferentes dinámicas de interacción. Esto buscando obviamente la construcción del futuro, porque tal vez es uno de los elementos que hemos encontrado. No solamente hay que trabajar con quienes están hoy tomando las decisiones, sino también con quienes las van a tomar en el futuro. Hemos trabajado con las personas que ya tienen un tiempo mayor, son personas responsables, tienen sus familias, son personas mayores que trabajan y son parte interactiva de las decisiones y de la manera en la que se trabaja en el territorio. Y hemos trabajado con los primeros urbanizadores o los primeros ciudadanos que se tomaron este territorio, para que desde esa expectativa con la que ellos generaron sus primeras apariciones en este lugar, desde sus primeras anécdotas, permitiera de alguna manera también reconfigurar y construir un sistema de apropiación que podamos llevarle incluso a esta generación futura que se va a comprometer con el cambio de este territorio. ¿Eso a qué va? A que esa construcción inicial de esa memoria nos permitió a nosotros empezar a encontrar cuál era el proceso
y empezar a ver cuáles eran los componentes y las dimensiones que estaban afectando precisamente ese desarrollo. En verde se observan las dimensiones ambientales, en azul las espaciales y en amarillo aquellas dinámicas de carácter social. Quiero decir, hemos organizado la información para tratar de entender de estas acciones propias de la comunidad, que fueron las que le dieron forma a esta estructura del barrio, cómo estas dimensiones que nosotros estamos tratando de empezar a trascender, ellos efectivamente las han acogido, las han estructurado y las han llevado desde la práctica empírica a una configuración. Y ver cómo dentro de esta dinámica podríamos nosotros pensar en ese futuro y en esa transformación, no solamente en las dinámicas de las circunstancias en términos de la infraestructura, que es uno de los componentes fuertes, sino también en términos de la política, cuando se organiza la Junta de Acción Comunal, cuando empiezan a haber estas acciones de reunirse los vecinos para poder hacer la vía, para hacer el alcantarillado, para hacer el acueducto, que son dimensiones de apropiación muy potentes, pero que como que han perdido un poco esa fuerza porque ha perdido precisamente ese capital, esa gestión que podría darse y que podría tener un efecto aún más potente dentro de estos territorios. Y dentro de esa pregunta es que nosotros queremos ver qué es lo que hace falta. Y esa pregunta la planteamos dentro de este componente de investigación. ¿Qué queremos hacer en el barrio? ¿Qué queremos transformar? Y es la comunidad la que empieza a dar algunos lineamientos, algunos énfasis, y empezamos nosotros, desde esta categorización, a organizar la información en esos componentes ambientales, esos componentes espaciales y esos componentes sociales, y nos damos cuenta de que hay una agenda relativamente conjunta. Hay unos problemas que le preocupan a la mayoría de las personas, y es en esa dinámica donde tenemos que plantear la transformación del espacio. Eso nos va a llevar a empezar a jugar con las informaciones, empezar a determinar algunos valores, ver cuáles son esos elementos que vinculan a las diferentes poblaciones al espacio, si es la familia, si es su casa, si es su calle, si son sus vecinos o si es el contexto en el cual se encuentra inscrito. Y en esa dinámica pues tenemos la posibilidad del intercambio, de la construcción, del reconocimiento además, porque esta es una población que empieza a reconocer también que hay otros que quieren construir con ellos, y eso nos ayuda a nosotros a generar ese vínculo con el cual podemos interactuar y generar el cambio y la transformación que estamos buscando dentro de esos espacios urbanos. Siempre, y aquí resaltaré un poco esta fotografía, cómo estamos parados en lo urbano viendo lo rural, y en el campo está el campesino desde lo rural viendo lo urbano. ¿Qué pasa si podemos cambiar y romper un poco esa dinámica? ¿Qué pasa si podemos empezar a replantear las ideas de cómo construir el borde? Y allí es donde empezamos a plantear algunas de las primeras conclusiones que estamos sacando. Tenemos que replantear la visión del individuo en esta colectividad del borde. Tenemos que ver cuál es el rol del individuo en la construcción del espacio. Tenemos que ver la comunidad como un principio de dimensión y de inercia capaz de generar transformaciones. El Estado como un elemento de insumo, no como el centro, sino como el insumo para generar procesos, financiarlo, gestionarlo, potenciar las capacidades de estas comunidades, y la academia, que sin lugar a dudas cada vez tenemos más responsabilidad social con el cambio, con la transformación del país que queremos, y que queremos no solamente por nosotros, sino por otros que pueden además, a partir de todas estas transformaciones, generar un nuevo cambio. Y de la misma manera se hace esencial una transformación de un componente social que ha sido muy pensado y muy discutido precisamente dentro del marco de las comunidades en este marco de pospandemia, y es que debemos ser más reflexivos con lo que tenemos que ser más flexibles, más dinámicos, no estar esperando a que todo caiga, sino cómo yo actúo para poder transformar el espacio, cómo podemos generar comunidades innovadoras, bordes y espacios que se transformen pensando en que son capaces de sostenerse, incluso de apropiarse y entregar elementos a otros, y de la misma manera un componente social que se integre y que sea más inclusivo, pensando no solamente en la comunidad, sino en las comunidades a las cuales puede generarles un intercambio de conocimiento y un intercambio de materia que a partir de estos elementos y procesos económicos que se pueden llegar a dar dentro del espacio. Finalmente, voy a terminar un poco hablando de esa agenda final, esa agenda dentro de las cuales, a partir de todo ese marco teórico que hemos hablado y de esa transferencia de conocimiento que estamos generando con la comunidad, estamos consolidando. Hablamos de 3 temas centrales: soberanía alimentaria, fortalecimiento social y construcción de ese espacio de relación entre lo urbano y lo rural.
romper la idea de frontera, romper la idea de límite, es uno de los primeros pasos para lograr este fortalecimiento social y esa soberanía alimentaria que es tan esperada y tan necesitada por los bordes urbanos. Les agradezco muchísimo su atención, espero que haya sido de su interés y por supuesto, pues como siempre invitar a todos nuestros estudiantes a participar en nuestros semilleros, participar y seguir construyendo investigaciones, en que aprovechen sus proyectos de investigación de proyecto de grado para que sigamos incluso desde el aula planteándonos preguntas para poderle aportar un mundo mejor. Muchas gracias y muy buen día. Arquitecto, muchísimas gracias por esas reflexiones justamente de cara a la mirada del territorio y de ir rompiendo, como usted lo menciona, ese paradigma del borde entre lo urbano y lo rural, que nos implica también a nosotros como profesionales muchas veces romper imaginarios, romper supuestos, capitalizar el conocimiento tanto de las personas que están en el espacio urbano como en el rural y comprender esas dinámicas desde sus propias experiencias. Muchísimas gracias. También les recordamos a los estudiantes, docentes, investigadores internacionales y nacionales que nos están escuchando en este momento, a través del chat pueden ir colocando sus inquietudes y las cuales las preguntas serán resueltas pues al final de la exposición. Ahora vamos a escuchar al arquitecto Óscar Bragos, es investigador de la Universidad de Rosario en Argentina, arquitecto egresado de la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Planificación Urbana y Regional de la Universidad Federal de Río de Janeiro, doctor en Arquitectura de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid, profesor titular de Urbanismo a cargo del Taller U de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en temas de planificación urbana y regional, participó en la elaboración de planes y proyectos urbanos en distintas ciudades del país, entre ellas Ushia, General Pico, Mar del Plata, Tucumán, Posadas, Rosario, Bariloche. Presidente del Instituto de Gestión de Ciudades y actualmente se desempeña como secretario de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Arquitectura de Planeamiento y Diseño de la Universidad de Rosario. El arquitecto Óscar Bragos nos va a acompañar con su ponencia titulada La construcción del territorio metropolitano Rosario 2000-2020. Arquitecto, muchísimas gracias, lo escuchamos. Bueno, buenos días, buenas tardes para nosotros casi. En primer lugar, quiero agradecerle a Fabián por la invitación a participar en este seminario y a la Universidad de la Gran Colombia también por esta invitación. Para mí es una alegría, tengo un profundo cariño por la Gran Colombia a partir de la participación en un TABI ya hace 3 años, así que es bueno volver a estar en la universidad, si bien en esta oportunidad vamos a estar solamente de modo virtual. Así que esperemos que estos contactos que estamos estableciendo nos lleven a seguir profundizando los trabajos que tenemos en común y poder visitarnos mutuamente. El trabajo que voy a presentar se titula La construcción del territorio metropolitano Rosario 2000-2020 y se centra fundamentalmente en las transformaciones territoriales y en tratar de entender o de interpretar lo que está pasando en el territorio a partir de la situación socioeconómica por un lado y a partir de las políticas públicas por el otro, políticas públicas del Estado Nacional y también las políticas urbanas que lleva adelante el gobierno municipal en la ciudad de Rosario. O sea, en primer lugar, teniendo en cuenta que soy un extranjero acá en Colombia, algunos datos acerca del sitio
que voy a presentar, que es el área metropolitana, o podemos hablar de región metropolitana, depende de la dimensión del territorio que estemos hablando. En este caso estamos hablando del área metropolitana, que tiene aproximadamente hoy unos 1.300.000 habitantes, representa el 44% de la población de la provincia de Santa Fe, prácticamente casi la mitad, pero solamente el 3% de la población de la Argentina. Tiene una tasa de urbanización muy elevada, o sea, del 99%, comparada también con tasas elevadas en la provincia de Santa Fe y en la Argentina. El área metropolitana se caracteriza fundamentalmente en estos últimos 20, 25 años por ser, o 20, 30 años, un sistema portuario de 70 kilómetros de extensión en el cual se disponen o se alinean sobre el río Paraná 29 puertos, de los cuales 19 de ellos concentra el 80% de las exportaciones de la Argentina. En general, todas estas exportaciones que se dan a través de estos puertos tienen que ver con la producción de soja y también con la producción de aceite de soja. El 30% del movimiento de cargas del país se concentra también en estos puertos del llamado Gran Rosario. Este sistema de puertos también ha derivado, o mejor dicho, las demandas que tiene este sistema de puertos, fundamentalmente para el transporte de las cargas, ha demandado la formulación de proyectos, como el proyecto del Gran Circunvalar, un proyecto de circunvalar ferroviario que quedó en la nada, o sea, que quedó solamente como ideas que en algún momento será posible recuperar o no. En el caso de Rosario, que Rosario es la ciudad cabecera de este área metropolitana, y es una ciudad que prácticamente tiene estabilizada su población en cerca de 1 millón de habitantes, o sea, podemos decir que prácticamente desde hace 10 años no crece la ciudad. Si bien hay un intenso movimiento migratorio intrametropolitano, como vamos a ver posteriormente, pero es una ciudad que está prácticamente estabilizada en lo que se refiere a su dimensión demográfica. Pero a pesar de estar dentro de estos 70 kilómetros de puertos que representan una de las actividades económicas más importantes del país y que mayor beneficios produce para las grandes empresas y también para el país, la ciudad de Rosario se encuentra atravesando en los últimos años por un continuo proceso de deterioro de la calidad de vida de sus habitantes a partir del crecimiento de la pobreza. Acá vemos cómo en 25 años, en el año 1980, la pobreza en la ciudad de Rosario representaba un poco más del 8%, y en el 2016 ya representaba a 1/4 de la población. Si nosotros vamos a valores actuales, y además con los efectos de la pandemia, veremos que estos valores son mucho más elevados hoy. También ha aumentado el crecimiento de la situación, no solamente de pobreza, sino también de indigencia. O sea que es uno de los problemas más graves por los cuales está atravesando la ciudad en la actualidad. Antes de comenzar a plantear cómo se expandió el área metropolitana, o la región metropolitana en estos últimos 20 años, dos breves palabras respecto al origen de la ciudad y de la región, que nosotros decimos que está íntimamente ligada o vinculada por un lado con el puerto y por otro lado con el ferrocarril. En los dos casos, puerto y ferrocarril aparecen prácticamente juntos, y el ferrocarril viene fundamentalmente a aparecer en el territorio con la finalidad de llevar las exportaciones agrarias al puerto, y por otro lado por empezar a colonizar un territorio que hasta ese momento estaba prácticamente virgen. Entonces la primera vinculación, la primera gran vinculación
ferroviaria en el interior del país es la de Rosario con la ciudad de Córdoba en el centro del país, a cargo de una empresa inglesa, el Ferrocarril Central Argentino, que además dispuso de 5 kilómetros a cada lado del trazado de las vías de tierras para colonizar, que les fueron cedidas gratuitamente por el gobierno argentino. Ese es el motivo por el cual después aparecen toda una serie de pueblos que son los que van a ir conformando a lo largo del tiempo esta gran región metropolitana con centro en la ciudad de Rosario. Rosario fue uno de los 3 puertos más importantes del país en ese momento, como se puede ver en la imagen del centro, donde aparecen Rosario hacia el norte, Buenos Aires en el centro y Bahía Blanca en el sur como los lugares de concentración de las líneas ferroviarias que llegaban al puerto. En su momento, Rosario supo tener 11 terminales ferroviarias dentro de su territorio, o sea, pertenecientes a distintas empresas ferroviarias. Acá podemos ver rápidamente cómo esta imagen del ferrocarril, el río y el puerto siempre están asociadas con el desarrollo de la ciudad de Rosario y el desarrollo del área metropolitana de Rosario. En el crecimiento del área metropolitana de Rosario nosotros podemos encontrar en estos últimos años 3 momentos, podríamos definir 3 momentos. Un primer momento que estamos hablando de un crecimiento acelerado, o sea, el área metropolitana se fue conformando lentamente a lo largo del tiempo, pero podemos decir que en estos últimos 20, 30 años podemos encontrar donde el crecimiento fue mucho más acelerado, tanto en la expansión de la superficie como en el crecimiento demográfico. Podemos encontrar 3 momentos. Uno que se desarrolla fundamentalmente en la última década del siglo XX, del siglo pasado y los primeros años del 2000, que tiene que ver con la construcción de grandes obras de infraestructura, de conexión regional, que convierten a Rosario en una suerte de encrucijada dentro de las vinculaciones este-oeste y norte-sur en la República Argentina. Por un lado está lo que se llama la conexión vial Rosario-Victoria, que hacia el este, que vincula a la ciudad de Rosario con la ciudad de Victoria, distante a 60 kilómetros, o sea que atraviesa toda una zona de deltas a través de una serie de puentes y siendo el más importante el que atraviesa a la ciudad al río Paraná y otra serie de unas pequeñas rutas que van atravesando las islas hasta llegar a la ciudad de Victoria. Y por otro lado, la construcción de la autopista Rosario-Córdoba, que se fue construyendo por tramos en una extensión de aproximadamente 300 y pico de kilómetros, y que fue habilitando, a la medida en que avanzaba hacia el oeste, fue habilitando nuevas posibilidades de conexión entre las localidades vecinas a la ciudad de Rosario, posibilidades de conexión mucho más rápidas entre estas pequeñas localidades y la ciudad de Rosario. Podemos identificar después un segundo momento donde ya se manifiesta con más fuerza el crecimiento del área metropolitana, que tiene que ver con los primeros años, la primera década de este siglo, que comienza con una gran crisis política, económica y social, y a la cual le sigue una recuperación de la economía nacional después de esa crisis del 2001 y 2002, una recuperación que fue bastante rápida, en determinados rubros, y que se decía en ese momento que la Argentina estaba creciendo a tasas chicas. Ese crecimiento económico se debe fundamentalmente a un incremento de los precios internacionales de los commodities, lo cual, es un fuerte impulso para transformar, o mejor dicho, para ir expandiendo el área agropecuaria, la superficie agropecuaria, para
desarrollar el cultivo de la soja, un cultivo que fue reemplazando también a otros cultivos y a otras actividades dentro del área rural. Este crecimiento de la actividad económica en el área rural y los grandes beneficios que esto provoca, o sea, se traducen en un excedente del capital que va a ser trasladado directamente al mercado inmobiliario. Tiene que ver también en este momento, se produce en la ciudad de Rosario la puesta en marcha de toda una serie de iniciativas, de nuevos proyectos para la expansión y la renovación interna de la ciudad, proyectos de reordenamiento urbanístico y proyectos de nuevos planes también para la ciudad. Y el último momento, el tercer momento, el último sería hoy, que no vamos a llegar exactamente hasta hoy. Acá tenemos por un lado estos proyectos que empezaron a formularse en la década anterior, empiezan a tomar forma, fundamentalmente en la renovación de las áreas desafectadas de su uso original, áreas portuarias y ferroviarias, la creación de nuevo suelo urbanizado a través de la figura de los parques habitacionales integrados y también, como decíamos antes, de una transferencia de capital del sector agrícola al sector inmobiliario que en la ciudad se manifestó fundamentalmente por la transformación del área central y la transformación de estas áreas anteriormente ocupadas por instalaciones ferroviarias y portuarias. Por último, digamos, a ese momento le podemos agregar el tercer momento que tiene que ver con una aceleración de este proceso expansivo de las áreas urbanizadas en el área metropolitana o en la región metropolitana, mejor dicho, que se debe, acá entran otros actores a jugar en la transformación del territorio, que tiene que ver fundamentalmente con políticas nacionales, en este caso la aparición del crédito hipotecario. El crédito hipotecario había prácticamente desaparecido de la Argentina, entonces con el programa que se llamó en ese momento Procrear, digamos, para la construcción de la vivienda unifamiliar y luego para desarrollos urbanísticos, pero en esta primera etapa lo que más interesa es la construcción de la vivienda individual. De esa manera se produce una elevada demanda por nuevas áreas urbanas, por lotes en áreas urbanizadas, debido a la enorme cantidad de familias que accedieron a ese crédito. O sea, este crédito, digamos, viene a resolver una demanda de varias generaciones, no solamente de una generación de la población, sino de varias generaciones que nunca habían tenido la posibilidad de acceso al suelo. Con lo cual, digamos, esto se expresa en esta elevada demanda de lotes. En esta elevada demanda de lotes, nosotros tenemos, por un lado, una regulación urbanística en la ciudad de Rosario que está orientada a favorecer a los grandes desarrolladores inmobiliarios, fundamentalmente en la periferia, con lo cual, en cierta medida, gran parte de esa área disponible para urbanizar que estaba en el oeste de la ciudad de Rosario queda prácticamente congelada por el mismo tipo de instrumentos que se llevan adelante. Y por otro lado tenemos una regulación urbanística muy lábil en las localidades pequeñas que rodean a la ciudad de Rosario, escasa e inadecuada. Con lo cual, digamos, esto que es la demanda de suelo urbanizado que se origina en la ciudad de Rosario va a encontrar respuesta en las localidades del área metropolitana. Así es que en el periodo de 2000 al 2015 se incorporan 2.676 nuevas hectáreas al área metropolitana, de las cuales la mayor parte de esa superficie se va a ubicar en las localidades del oeste, como ustedes pueden ir viendo en estos planos que aparecen acá a la derecha, lo que está indicado en color rojo en todas las nuevas áreas urbanizadas. La preferencia ha sido por el oeste, no es espontánea esa preferencia, sino que es la continuidad de una preferencia que han tenido
los rosarinos por las localidades del oeste, fundamentalmente Funes y Roldán, donde muchas familias construyeron desde la década de los años 60 en adelante su segunda vivienda para el fin de semana o para el periodo estival, o sea que ya hay una tradición de la población rosarina a trasladarse a esas ciudades. En la década de los 90 comienza también una migración de la población que tenía, o las familias que tenían vivienda de fin de semana en esas ciudades, se van a trasladar en forma permanente, y después se va a trasladar la población rosarina a todos estos nuevos barrios que van apareciendo en torno de estas localidades. Tenemos ahí que prácticamente todo este territorio va a quedar disponible, no disponible, sino en manos de los grandes desarrolladores inmobiliarios. De todos estos emprendimientos que se llevaron a cabo, solamente el 9% corresponde a emprendimientos públicos de nuevas urbanizaciones y el 91% corresponde a emprendimientos de desarrollo inmobiliarios bajo la figura del barrio cerrado, club de campos o los loteos abiertos, como era tradición en la Argentina antes de la aparición de estos grandes enclaves residenciales. Esta nueva urbanización que se va produciendo en el área metropolitana es de carácter prácticamente monofuncional en su totalidad, o sea, son todos emprendimientos residenciales, algunos de ellos asociados con la práctica de algún deporte, como pueden ser los barrios cerrados, dedicados algunos al hipismo, otros al golf, pero la mayor parte son barrios cerrados exclusivamente de vivienda. Se encuentran, o sea, en este caso estamos hablando del 2015, en un nivel inicial de desarrollo, o sea, están muy poco ocupados, algunos de ellos, en la actualidad algunos de ellos están más ocupados, pero podemos decir que en principio hay como una sobreoferta de de lotes para urbanizar en relación con la demanda. Hay lugares que se han completado en la actualidad y hay otros que todavía se van ocupando demasiado lentamente. Pero acá, como podemos ver, al 2015 el 40% de estos barrios se encontraban en un nivel inicial de desarrollo, que este nivel inicial de desarrollo quiere decir solamente apertura de calles y la construcción de algunas viviendas. También se caracteriza esta expansión monofuncional y de baja densidad de ocupación por se traduce en un escaso aprovechamiento del suelo. Acá la densidad de ocupación es muy baja, esta densidad de ocupación muy baja se corresponde en general con los barrios privados y solamente el 6% de la superficie urbanizada, de esta nueva superficie urbanizada, está destinada a la construcción de viviendas de alta densidad, que es vivienda colectiva. O sea que acá se empieza a manifestar claramente lo que ya decían en la década de los 90, Monclús, lo que decía Oriol Melo, lo que dice Indovina, acerca de la construcción de esta ciudad extensa o difusa que se va difundiendo en el territorio, de manera inconexa entre sí, sino vinculadas con las grandes autopistas que llevan a la ciudad central, con la promoción de esta ciudad monofuncional que produce una segregación social del territorio y que fundamentalmente se va a caracterizar por un desperdicio, podemos decir, un derroche del suelo, por alentarse prácticamente una única forma de ocupación del territorio, que es a partir de la vivienda individual. A todo esto le tenemos que agregar también que estos loteos o estas urbanizaciones han ido apareciendo a donde les interesaba a los desarrolladores inmobiliarios. O sea, prácticamente ninguna de estas localidades tenía un plan de ordenamiento, sí tenían ordenanzas que fijaban los límites de la extensión del área urbanizada,
No obstante, en algunas de estas localidades, ante el requerimiento de uno de los desarrolladores de promover un emprendimiento por fuera del área urbanizada, las autoridades corrían directamente el límite del área urbanizada como para poder facilitar el desarrollo de estos emprendimientos. Acá lo que vemos es que prácticamente el 45%, o sea, casi la mitad de estos desarrollos no están ubicados en forma contigua a las localidades en cuyos territorios se encuentran, lo cual provoca, digamos, un problema muy complicado para la llegada de los servicios, los equipamientos, o sea, todas las demandas que va teniendo la población que se va ubicando en esos lugares. O sea que no va a contar con todos los servicios que los urbanizadores prometieron que iban a tener, no van a contar con todos los equipamientos necesarios para educación y salud, y tampoco van a contar con medios de comunicación o transporte público que vincule a estas urbanizaciones con el centro de estas localidades. O sea, acá se ha favorecido también el desarrollo de una movilidad basada exclusivamente en el automóvil particular o individual que le permite el traslado a estos nuevos vecinos hacia el centro de la ciudad de Rosario, ya que la mayoría de ellos todavía mantiene su lugar de trabajo en la ciudad de Rosario. Esto ha provocado efectos negativos en el territorio en su totalidad, digamos, porque implica un derroche de energía, un derroche del suelo fundamentalmente, y en algunas localidades ha provocado problemas internos porque los municipios no están en condiciones de enfrentar las demandas de esta población, cuando muchas de estas poblaciones han duplicado en tan solo 10 o 15 años la superficie urbanizada y han incrementado también la cantidad de habitantes, como vemos aquí en estas tres gráficos referidos a tres localidades del oeste precisamente y del noroeste vinculadas a la ciudad de Rosario, como son Ibarlucea, Funes y Roldán. Esto nosotros lo podemos explicar también, esta situación que está ocurriendo en este proceso expansivo. Habíamos dicho que en parte se debe a, en un momento, a una política nacional de créditos hipotecarios, a partir del cual entonces muchas familias acceden por primera vez al financiamiento de la vivienda individual, pero era necesario para ello contar con un lote para construir la vivienda. Y esto tiene que ver también cómo se fue resolviendo esta demanda de suelo en la ciudad de Rosario, o mejor dicho, qué ofertas tenía la ciudad de Rosario respecto de estas demandas. Nosotros podemos decir rápidamente y muy sintéticamente que las políticas urbanas en la ciudad de Rosario se han orientado, por un lado, a la renovación edilicia y la densificación en el área central y en el primer anillo perimetral, como se ve en estas imágenes. Otro se ha dedicado, y que es por lo cual también se ha difundido mucho la imagen de renovación en la ciudad de Rosario, en lo que tiene que ver con la reconversión urbana en las áreas desafectadas a los usos portuarios y ferroviarios. Otro tiene que ver con las áreas de nueva urbanización, que es la que nos preocupa a nosotros, y otro tiene que ver con la intervención pública en áreas vulnerables a partir de políticas de reurbanización. O sea que tenemos políticas con distintas orientaciones dentro de la misma ciudad. Algunas son llevadas adelante por el municipio, otras junto con la provincia, pero donde se ve más la presencia de la provincia, como es esta de la intervención pública en las áreas vulnerables. La que nos preocupa, nos interesa más a nosotros en este tipo de trabajo, tiene que ver con la expansión urbana en estas nuevas áreas de urbanización que se ubican prácticamente todas en el oeste, mejor dicho, en el cuadrante noroeste de la ciudad, ya que el cuadrante sureste de la ciudad es de carácter más industrial, mientras que el carácter noroeste es de carácter más residencial. Aquí la puesta en marcha de nuevos procedimientos
procedimientos para la urbanización, fundamentalmente a partir de la figura de los parques urbanos, parques habitacionales integrados. Esta es una figura que le ha traído, en mi opinión, más problemas que soluciones a la misma municipalidad, y que ha traído también, en mi opinión, problemas a la población porque no puede acceder al suelo urbanizado. Muchos de estos emprendimientos que se han promovido bajo la figura de parque habitacional integrado ya desde el año 2006-2007, que es uno de los más antiguos, apenas se encuentra recién en un estado inicial. Otros directamente no han comenzado y otros también tampoco han comenzado a desarrollarse. Con lo cual, digamos, todo esto está congelado en el tiempo, en la medida en que las ordenanzas siguen estando vigentes, pero las acciones tendientes a la urbanización no se producen. Pero esto, digamos, en algunos sectores ya va a cambiar a partir de la puesta en marcha de emprendimientos del gobierno nacional que tienen que ver con el desarrollo urbano, urbanístico y social de sectores más vulnerables que se encuentran en estos territorios. O sea que en la ciudad de Rosario, entonces en la periferia de Rosario, nosotros vamos a encontrar muchas limitaciones para el crecimiento de la ciudad. Por un lado, lo que nosotros tenemos pintado en color verde son las áreas no urbanizables. Por otro lado, las que nosotros tenemos pintados en color naranja son las áreas destinadas a la expansión industrial. Y las que están pintadas en color violeta son las áreas destinadas a este tipo de desarrollo, los parques habitacionales integrados. De los cuales, estos parques habitacionales integrados son emprendimientos que llevan adelante desarrolladores inmobiliarios o emprendimientos que lleva adelante el sector público. Los únicos que se están cumpliendo y se están completando son los que se encuentran en el norte de la ciudad, que son los que están desarrollando el Estado municipal y el Estado provincial, o en acciones conjuntas entre los dos. Los otros se encuentran bastante limitados, como ya había dicho antes, en su ocupación, pero digamos, estando estas ordenanzas vigentes, el suelo está congelado. Y esto es lo que explica, en parte, el crecimiento de las áreas urbanizadas en distintas, prácticamente en todas las localidades que forman parte del área metropolitana. O sea que acá nosotros podemos ver como síntesis que tenemos factores político-institucionales, digamos, en estas políticas de transformación del territorio, que tienen que ver, por un lado, las políticas públicas, o sea, políticas de vivienda, políticas de transporte, las políticas crediticias. Por otro lado, la capacidad de gestión territorial que tienen los gobiernos municipales y también factores socioeconómicos y demográficos, o sea, el grado de desarrollo socioeconómico de la sociedad, la dimensión demográfica y las actividades productivas más importantes que han ido orientando también el crecimiento del área metropolitana y han ido definiendo la orientación territorial de ese crecimiento metropolitano. Y para terminar, digamos, creo que ya estoy con el tiempo, me gustaría recurrir a unas palabras de Oriol Nello, de amplia actuación en la comunidad de municipios de Barcelona. Él dice que más allá de los debates metodológicos, más allá de los argumentos técnicos y más allá de las regulaciones legales, todos elementos indispensables, la gestión del suelo urbano es ante todo un instrumento para defender intereses sociales a través de decisiones políticas. Así que bueno, acá tengo algunos artículos. Esta presentación está basada en trabajo que hemos realizado con distintos integrantes de nuestro taller de urbanismo en la facultad y de otros trabajos de otros integrantes también del taller de urbanismo. Me faltan otros más para mencionar también. Así que, bueno, muchísimas gracias y espero que haya sido de interés la presentación y estoy dispuesto a las preguntas que puedan formular. Arquitectos, muchísimas gracias por las intervenciones, al arquitecto Fabián Sarmiento, al arquitecto
Bragos, definiciones, tenemos una pregunta y la puerta el arquitecto Oscar Bragos, justamente de esa política social en el uso del suelo. Viviana, ¿le puedo repetir la pregunta? Es que se cortó un poquito la comunicación. Perdón, estaba hablando sin a ver. No escuché bien la pregunta porque se cortaba la comunicación. No sé si me la puede repetir o si es... acá está, justo ahí en el chat también piden eso, de repetir la pregunta. Otra vez estoy acá, disculpen, tuve una falla técnica. Bueno, la pregunta es que justamente en esta dinámica política de urbanización desde las políticas estatales, la pregunta es de qué manera el Estado cumple una función social en el uso del suelo. En el caso nuestro, podemos decir ahora, se sancionó, creo que hace un mes aproximadamente, un Plan Nacional del Suelo Urbano, a partir del cual se va a llevar adelante una serie de acciones de reurbanización, podemos decir, en los que nosotros en su momento llamábamos asentamientos irregulares, en otros momentos villas de emergencia, hoy barrios populares, que tiene como base esto también una ley que ya se sancionó durante el gobierno anterior, que es el RENAVAP, Registro Nacional de Barrios Populares. Esta ley habilita a la intervención pública en estos sectores para mejorar condiciones de sanidad, para mejorar condiciones de infraestructura, para mejorar las condiciones de vida de la población en estos lugares, mediante acciones de vialidad, en algunos casos de vivienda si fuera necesario, pero fundamentalmente tiene que ver con infraestructuración e incorporar entonces estos sectores a la ciudad formal, por decirlo de alguna manera. Y esto se lleva adelante, o sea, el RENAVAP, o sea, este registro y esta ley habilita también al gobierno nacional a expropiar estos suelos para poder llevar adelante estas acciones de renovación urbana o de reurbanización, que tienen fundamentalmente 4 ejes. Uno es el eje ambiental, el otro es el eje que tiene que ver con las infraestructuras y los equipamientos, el otro eje con el desarrollo social y la participación de la comunidad en el diagnóstico, en las obras y en la priorización de las obras a realizar. Y el otro eje tiene que ver con la cuestión dominial, ya que estamos hablando de todos estos barrios populares están ubicados en tierras privadas, pero en forma irregular, o en tierra pública también en forma irregular. Bueno, muchas gracias. Tenemos un par de preguntas más que yo creo que son para los dos arquitectos. ¿Cómo contener la expansión urbana? Son preguntas que nos hace la arquitecta Sandra Sabogal. ¿Y qué políticas permiten la renovación y rehabilitación urbana de manera sostenible? No sé si quieres responder primero, Oscar. Me dejaste a mí. Dale. A ver, ¿cómo controlar la expansión urbana? No es la expansión. O sea, yo creo que los municipios y las comunas que forman parte del territorio no tienen que apostar exclusivamente a la expansión urbana como la única modalidad de crecimiento. O sea, puede tener el completamiento de vacíos interiores, la densificación, la rehabilitación, la renovación de áreas obsoletas, etc. Todo esto tendrá que ver con las dimensiones demográficas de la ciudad. En las ciudades pequeñas prevalece
una única modalidad, podemos decir que es la expansión. En las ciudades pequeñas, mientras esa expansión no sea ilimitada, no hay problema. O sea, el problema es en las ciudades pequeñas que están junto a grandes ciudades o forman parte de una región metropolitana. En ese caso tendría que haber una política uniforme, o sea, desde los órganos metropolitanos o de los acuerdos metropolitanos con la finalidad de definir criterios para el crecimiento de las ciudades, criterios para el crecimiento de las ciudades, criterios para la construcción de la vivienda pública y fundamentalmente no seguir alentando que como única modalidad de crecimiento la vivienda individual, que ya hemos visto que digamos, este desarrollo de la vivienda individual, digamos, en grandes extensiones, digamos, provoca problemas a las ciudades en cuanto a mantener el funcionamiento de las ciudades después, tiene problemas con respecto al transporte público, es imposible garantizar un buen servicio de transporte público en largas distancias y con muy baja densidad y con una población muy dispersa en el territorio, y tiene que ver entonces también con alentar otros tipos de vivienda, que aún sigue haciendo la vivienda individual, pero que supongan otros valores de densidad. Y por otro lado, la política de crecimiento de la ciudad, en este caso de la expansión de las áreas urbanizadas, tiene que estar asociada a la política de transporte. O sea, no es que primero se urbaniza y después vamos a pensar cómo llegamos con el transporte público. O sea, el transporte público llega tarde y mal cuando se planifica el crecimiento de las ciudades de esta manera. Bueno, yo desde el punto de vista de lo que hemos podido estudiar y lo que podríamos determinar, creo que la pregunta es mucho más compleja que el pensamiento de la expansión. Yo creo que también hay que tener en cuenta que los escenarios demográficos han cambiado muchísimo entre el siglo XX y el siglo XXI. El crecimiento exponencial, incluso lo vimos un poco hace un momento en Rosario, cómo ese ciclo exponencial se produce de una manera súper importante durante todo el siglo XX, lo mismo que le pasa a todas las ciudades latinoamericanas, y que de alguna manera empieza a hacer una presión muy fuerte sobre la demanda de las necesidades de hábitat en las ciudades, quiero decirlo, porque allí es donde vienen los problemas y las preguntas. ¿Por qué terminamos haciendo expansiones como las que estamos haciendo? Básicamente porque hay un problema de plusvalía en el valor del suelo. Y esa plusvalía lleva a que entre más lejos esté de los servicios y los centros, más barato se suele. Y eso es un espacio de oportunidad para dos dimensiones, una muy formal, que se aprovecha de esta situación, y una informal, que es este proceso de ocupación irregular que tenemos en los suelos. El proceso formal se va a los bordes porque compra muy barato un suelo y vende extremadamente costosas las casas. Lo estamos viendo nosotros en la metrópoli. Estos procesos que muestra Oscar los tenemos nosotros también aquí en la Sabana, los vemos en Chía, los vemos en Cajicá, los vemos en Tabe. Grandes haciendas o grandes terrenos que terminan convirtiéndose en pequeños espacios donde se coloca una casa al estilo norteamericano para dar un estilo de vida de consumo del suelo muy poco eficiente, pero además con una cantidad de problemas terribles dentro de la formalidad, quiero decir. Problemas de infraestructura, problemas de movilidad, como lo mencionado también Oscar, problemas de alimentación, o sea, son pequeños guetos aislados colocados por allá en el terreno que convierten las fincas en otro tipo de situación. Y eso tiene que ver con las puertas abiertas de la misma política de uso del suelo. Cuando la política de uso del suelo es alterable, y es lo que termina sucediendo en gran parte de nuestros planes de ordenamiento, hay una modificación por el alcalde está en potestad de hacer modificaciones, y entonces determina que una finca de un amigo o una finca de algún interés pues se convierta en un suelo de desarrollo, sin necesidad de que el sistema de planeación lo requiera. Esas dinámicas formales, entre comillas, pues están planteando esta expansión de un sistema de ocupación irregular que está convirtiendo nuestros sistemas productivos agrícolas en sistemas urbanizados en procesos que son poco eficientes. Pero del otro lado, también están los de la informalidad, esos que demandan la necesidad de expandirse más porque en esa ilegalidad están buscando una oportunidad, y eso también
es parte del debate que tenemos que generar, porque las irregularidades o las informalidades de los sistemas microeconómicos y macroeconómicos siempre son sistemas que permiten que el sistema mismo no se reviente, y eso finalmente es lo que termina sucediendo con la informalidad. Ante la incapacidad estatal, la informalidad encuentra un espacio para que ellos por lo menos se apropien de un suelo. Esto obviamente lleva a esta dinámica de expansión y a la pregunta de cómo contenemos la expansión de las ciudades. Yo creo, sinceramente, que hay que reevaluar mucho el valor del suelo. Y no me refiero al valor del suelo urbano, sino al valor del suelo rural, para que este realmente tenga un significado. Porque mientras el metro cuadrado cueste 50 o 60 veces dentro del sistema urbano, pues habrán siempre los intereses de que les sea más útil convertir un suelo rural de 5.000 pesos metro cuadrado a ese que cuesta 50.000, 100.000, y lo hemos visto además en unos elementos de especulación terribles, como lo que sucedió con las zonas francas en Mosquera, donde le compraron efectivamente a 5.000 pesos metro cuadrado de una hectárea de terreno, y que estos señores, por no decir nombres acá, que todos los conocen, pues terminaron vendiendo a 25, 30 millones al metro cuadrado. Entonces uno dice, esas son las dinámicas que desde un sistema de consumo irregular e insostenible como el que tenemos, es imposible que podamos contener la expansión urbana. Eso va a que necesitamos políticas de fondo sensatas y correctas, y que necesitamos además una cosa que es la conciencia social de ese territorio. Mientras el mecanismo sea económico para el desarrollo del suelo, seguiremos en unos procesos de expansión. Es la conciencia de hacer eficientes los recursos que tenemos, de saber que necesitamos generar cosas para el futuro y para las nuevas generaciones, lo que nos tiene que llevar a hacer modelos mucho más compactos, mucho más eficientes, mucho más dinámicos además en su transformación, porque no se trata de que sean compactos y no tengan las calidades, sino a buscar sistemas creativos que sean realmente sostenibles. Yo creo que es más sostenible el borde que el centro, en realidad. El centro no tiene absolutamente nada, solo concreto. Los bordes tienen las posibilidades de interacción con la naturaleza, y allí hay una serie de situaciones que hay que equilibrar un poco en estos modelos. Contener la ciudad, sí, y hay que buscar un nuevo pensamiento, una nueva manera de construir estas urbes, estos procesos de desarrollo urbanizado para hacerlo realmente sostenible. Arquitectos, muchísimas gracias por las respuestas. Hay otra serie de inquietudes, Ayona, justamente que con la explicación que nos daban en este momento se responden algunas de ellas. Ya por tiempo pues no podemos dar paso a otra serie de preguntas. Esperamos poder dar esas respuestas en otro momento a través de otros medios. Agradecemos mucho a todas las personas, docentes, investigadores nacionales, internacionales, que se contactaron en este momento para participar en estas reflexiones tan importantes frente a esa gestión social del territorio, de ese uso y esa, como lo decía el arquitecto Fabián, ese pensar, ese desarrollo de las ciudades y esa expansión de una manera más equilibrada, más armónica, desde otras dinámicas y no solamente las económicas. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, también a la instancia administrativa de la Universidad de la Gran Colombia por permitirnos estos espacios. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Gracias. Buen día para todos y gracias por la invitación.